Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Muy bien. Vamos a iniciar en este momento con el análisis de la concepción filosófica materialista. Este tema siempre lo vamos a dividir en dos clases virtuales. En esta jornada analizaremos lo que es las dos vertientes que nacen del materialismo, que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. De ahí partiremos a explicar lo que es las formaciones económicos sociales o sistemas económicos, para algunos autores también denominados modos de producción, que es la forma en la cual desarrolla su temática el materialismo histórico para explicar la evolución histórica de la sociedad y el origen y surgimiento del Estado y el derecho conforme a esta concepción materialista. En la primera fase también analizaremos los modos de producción que son comunidad primitiva, modo de producción esclavista y el modo de producción feudalista o también llamado feudalismo. Sobre eso estructuraremos la planificación de esta jornada. Y entramos en materia. Habíamos indicado en clases anteriores que la corriente materialista como forma de pensamiento social afirma el carácter de lo material en un primer plano y el espíritu en un segundo plano. Considera que la conciencia, la materia, el espíritu, el pensamiento es producto de la materia y por lo tanto es un reflejo del mundo exterior. De la concepción filosófica materialista se desprenden dos ramas o dos vertientes. Estas son el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico se fundamenta básica y exclusivamente en el método científico, a través del análisis, la observación, la comprobación de los hechos a través de circunstancias de la práctica social debidamente aplicables. Este método científico que fundamenta el materialismo dialéctico nos señala la transformación del conocimiento y una concepción de la realidad social, dando la fisonomía de la dialéctica, el desarrollo del paso de lo inferior a lo superior, que todo está en constante cambio, en constante movimiento y que todo es cíclico. Para conocer la dialéctica en su esencia implica el cambio, la transformación y la evolución que ha tenido el ser humano, la naturaleza dentro de la misma y el fenómeno social. La otra vertiente de la concepción materialista es el materialismo histórico. Lo que va a estudiar el materialismo histórico son las leyes más generales del desarrollo de la sociedad y el pensamiento. Y el materialismo histórico nos va a señalar el método, el camino para el análisis del desarrollo del ser humano en sociedad a través de un estudio profundo de los fenómenos sociales, por medio del cual éste pretende dar marcha a los conocimientos y a los acontecimientos evolutivos del ser humano como un incentivo de percibir y de aclarar la dirección en la cual el hombre ha evolucionado a través de su progreso social, transformando la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. La interpretación que hace del materialismo Carlos Marx y Federico Engels se desarrolla bajo el siguiente pensamiento. Estos dos ideólogos analizan y estudian al materialismo, sobre todo el materialismo histórico, a través de la relación del desarrollo de los fenómenos sociales, que están determinados por la formación económico-sociales, es decir, los modelos de sistemas de producción que se dan en una época histórica dentro de la sociedad. Y estos modelos de producción van a dar como resultado al desarrollo y evolución histórica de los estados y a la producción del derecho en determinadas formas de expresión a través de ese desarrollo de las fuerzas de producción,
a través de lo que se llama formación económico-social, o sea, a través de la propiedad sobre los medios de producción. Y estas relaciones económicas van a determinar predominantemente el sistema de producción, el modo de producción que se va a dar en una época histórica determinada en el desarrollo del ser humano en sociedad. Desde el punto de vista de la concepción filosófica materialista, la aparición del Estado como el surgimiento del derecho están íntimamente ligados, según este modelo de producción histórico, a través del aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción y el surgimiento o división de la sociedad en clases antagónicas. Estos modelos o formas económicos sociales que analizan el materialismo histórico se le han denominado sistemas económicos o formaciones económicas y para algunos autores simplemente denominados modos de producción. Y a través de este entraremos a analizar el análisis del origen y esencia del Estado y el derecho sobre estas formaciones económicos sociales, sistemas económicos o modos de producción. Y comenzamos con el estudio del primer modo de producción que conoció la humanidad. Y a este le han denominado comunidad primitiva. En tiempos remotos, jóvenes, se indica este modo de producción, nuestros antepasados coexistieron en manadas, en hordas que vieron nuestros primeros antecesores. En esta fase histórica del hombre, este vivió especialmente de la recolección de frutos silvestres, de raíces y de la caza primitiva. Sus instrumentos de trabajo eran rudimentarios, consistentes entre la piedra y el palo, lo que no les permitía asegurar una alimentación y una autosuficiencia porque era muy limitada. Su vida fue una lucha constante contra las fieras, el frío y el hambre. A esta primera etapa en la cual nuestros antepasados vivieron especialmente de la recolección de frutos silvestres, de la recolección de raíces, de la caza primitiva, y sus instrumentos de trabajo fueron rudimentarios consistentes en el palo y la piedra, que fueron insuficientes para poderse alimentar y sobrevivir. Y su vida fue una circunstancia de lucha constante contra las fieras, el frío y el hambre. A esta etapa de la comunidad primitiva será conocido con el nombre de infancia del género humano, que era la primera etapa del régimen de la manada primitiva, la infancia del género humano. El hombre, como sabemos, nuestros predecesores vivieron principalmente en su inicio en los árboles. Lentamente fueron construyendo sus instrumentos de piedra y perfeccionándolos, utilizando posteriormente la piel de los animales para cubrirse de frío como vestidos, y después posteriormente habitaron y vivieron en cavernas para resguardarse de la fiera y el frío constantemente. En esta división del trabajo casi no existió la producción y fue muy exigua y muy limitada. En esta fase de la evolución del ser humano primitivo surge la horda primitiva. En la horda primitiva, el hombre comienza a producir los medios del sustento utilizando instrumentos de trabajo más desarrollados y más pulimentados. La conquista del hombre de esta época fue el descubrimiento del fuego. En este descubrimiento del fuego le fue dando un desarrollo bajo también de sus fuerzas productivas, y aquí en la horda primitiva la propiedad es en función social colectiva. La propiedad se constituye en función social colectiva sobre los medios de producción. En lo relativo a la organización social, en la manada primitiva estaba formada por grupos errantes poco numerosos a los que les unía
la necesidad de alimentos, la defensa común de los peligros que le rodeaban. El jefe del grupo de esta manada primitiva podía ser indistintamente el hombre o la propia mujer. Con el descubrimiento del fuego y el perfeccionamiento de las fuerzas productivas y los instrumentos de trabajo, se fueron desarrollando las mismas y se incrementa la caza de animales, la pesca, construyendo viviendas sobre los ríos denominadas piraguas y también comienzan a fabricar tejidos de la fibra vegetal. Utilizan el desarrollo de útiles de piedra pulimentada, siendo un gran avance la aparición de los instrumentos de producción en su forma más simple, en su forma más desarrollada, de la forma de la división natural del trabajo. Esta se dio con arreglo al sexo y a la edad. Los hombres se dedicaron a la caza y a la pesca y a la fabricación de instrumentos de trabajo. Las mujeres y los niños se dedicaron a la recolección de frutos y cereales y a preparar ropa y utensilios de uso doméstico. Recordemos que en este periodo el trabajo fue eminentemente colectivo y se fue refinando el progreso de la caza y de la pesca. Aparecieron poco a poco una agricultura primitiva y una ganadería primitiva. La producción económica fue eminentemente, como sabemos, sobre la propiedad en forma colectiva. Hicieron la necesidad de ir acrecentando más el control de la tierra y de la vivienda y el uso de determinados instrumentos como embarcaciones, control del ganado primitivo en su crianza. Estas condiciones dieron lugar a la consolidación de una nueva forma de sociedad más estable y más sólida, llamada época del régimen gentilicio. En esta época del régimen gentilicio, cuando se va desarrollando el trabajo colectivo, se establece en un determinado territorio las personas y comienzan a interactuar en defensa de sus propios intereses, surge la gens. ¿Qué es la gens como elemento fundamental del régimen gentilicio de la comunidad primitiva? La gens es la célula primaria de la sociedad humana propia del régimen avanzado de la comunidad primitiva. Esta gens se trata de grupos de individuos unidos por lazos de sangre, el trabajo colectivo y la comunidad de bienes. Entonces tenemos que hacer hincapié que la gens es un punto determinante de la época del régimen gentilicio en la segunda etapa de evolución de la comunidad primitiva. Y reitero, la gens es la célula primaria de la sociedad humana propia del régimen avanzado de la comunidad primitiva. Se trata de grupos de individuos unidos por lazos de sangre, el trabajo colectivo y la comunidad de bienes. Posteriormente, varias gens fueron formando una tribu. ¿Y qué es la tribu? Es la forma superior de organización de la comunidad primitiva. Recuérdense que la tribu es la forma superior de organización de la comunidad primitiva y surge de la unión de varias gens. En esta etapa, jóvenes, del régimen gentilicio, en lo relativo a la reproducción humana, va desapareciendo el incesto. En su primera fase, la mujer ocupaba una posición dominante, lo que correspondía lógicamente por las condiciones materiales de la vida y la subsistencia en la producción de alimentos. En este caso, el parentesco se estableció por la línea materna y surge en su primera fase el matriarcado. Posteriormente, con el paso y control de la agricultura de asada a la agricultura superior de arada y el empleo del ganado de tiro para otras circunstancias, van dando el surgimiento al aparecimiento de tribus que se dedicaban a la crianza del ganado como fuerza de trabajo.
La rama principal de las tribus ganaderas consistía en producción de carne, leche y sus derivados y materiales de materias primas como pieles y lanas. En consecuencia, las tribus agricultoras se dedicaron a producir granos y cereales y el desarrollo de la propia agricultura, dándose aquí la primera división social del trabajo con el aparecimiento de las tribus pastoras separadas de las tribus agricultoras. Este desarrollo de las fuerzas productivas permite que cada familia comience a tener una economía independiente, en la cual el hombre va desempeñando un papel preponderante, pues al amaestrar y cuidar animales y a controlar totalmente la agricultura de la labranza, el hombre se apodera del control y sustento de la familia y surge el patriarcado, por la cual la línea de parentesco se establece a través del hombre. El varón se convierte en esta circunstancia en jefe único de la comunidad gentilicia y controla, repito, el patriarcado como línea de parentesco. En esta fase jóvenes del régimen gentilicio de la comunidad primitiva se dan las siguientes divisiones sociales del trabajo. Hablemos de la primera división social del trabajo. Recordemos que la primera división social del trabajo se da con el paso de la agricultura de azada a una etapa superior de la agricultura de arada, con el empleo de ganado del tiro, y también algunas tribus se dedican a la crianza de ganado, a la recolección de productos de leche, de trabajo, de lana y de materias primas derivados de la crianza de ganado, y otros se establecen a desarrollar ampliamente el cultivo de la agricultura a través de surgimiento de técnicas para producción de la tierra que produzca granos y cereales básicos más sustentables para la comunidad. En esta primera división de social del trabajo, lo importante de determinar es que surge la división de las tribus pastoras que se dedican a la crianza de ganado y la división de las tribus agricultoras que se dedican al cultivo y al desarrollo de la tierra. Con el avance del desarrollo de los instrumentos de trabajo y de los medios de producción, surge posteriormente la segunda división social del trabajo. ¿En qué momento aparece la segunda división social del trabajo? Con el aparecimiento o surgimiento de los artesanos. Los artesanos eran grupos de personas que se dedicaron a la fabricación de utensilios domésticos, armas y de instrumentos de producción dedicados única y exclusivamente al intercambio. Con el intercambio de los medios de producción y el surgimiento de los artesanos, en su desarrollo de las relaciones sociales de producción, aparece la tercera división social del trabajo. ¿En qué momento surge la tercera división social del trabajo? Producto de las divisiones anteriores entre agricultores, ganaderos, artesanos, la tercera división del trabajo se da con el aparecimiento de los mercaderes, quienes ya no están unidos en forma directa a los medios de producción, sino estos mercaderes actúan como intermediarios en el campo de los productos, sometiéndose económicamente a los productores. Con este desarrollo de estas tres divisiones sociales del trabajo, surge prácticamente el trabajo de la familia patriarcal, que en el campo y en el cuidado del ganado ya no precisaba la propiedad comunal, porque fueron apareciendo excedentes sobre los medios de producción que las familias patriarcales en forma particular fueron controlando los excedentes de producción, tanto del ganado como de la agricultura, fueron apropiándose indebidamente de estos medios de producción para comercializarlos y obtener prácticamente utilidades a través del
intercambio y del tuerque. Con este desarrollo de los instrumentos de producción, surge poco a poco apareciendo la propiedad privada del patriarca, la propiedad privada de la familia patriarcal. Con el aparecimiento jóvenes de esta familia patriarcal basada en la propiedad privada del ganado y los instrumentos de producción, fue tal que las familias patriarcales se alzaron en guerra para tomar el control de lo que cosechaban otras gens, otro grupo de personas en las cuales se apropiaron de sus medios de producción y no obstante de apropiarse sobre sus medios de producción, comienzan a iniciar a esclavizar a las gens para que les trabajen las tierras y para que produzcan más medios de producción a favor de la familia patriarcal, propiciándose así con el surgimiento de la familia patriarcal y el surgimiento de la propiedad privada en forma exigua sobre los medios de producción y la esclavización de grupos de seres humanos de otras gens, va apareciendo otro modo de producción y comienza a desintegrarse el régimen gentilicio de la comunidad primitiva para dar surgimiento a un modo de producción denominado modo de producción esclavista. De tal forma que podemos indicar que de acuerdo a la concepción filosófica materialista, el Estado y el derecho surgen a finales de la comunidad primitiva, con la consolidación del esclavismo, siendo el Estado el aparato de la dictadura de una clase dominante sobre la otra y el derecho la voluntad de la clase dominante erigida en ley. De este análisis de la desintegración de la comunidad primitiva por el control de la familia patriarcal y esclavizando a las gens y la propiedad en favor de esta familia patriarcal, aquí en esta fase histórica de la sociedad, indican los materialistas históricos que aparece el Estado y el derecho. Entonces podemos determinar tres causas en este momento que en qué momento indica la concepción filosófica materialista que aparece el Estado y el derecho. El Estado y el derecho, conforme la concepción filosófica materialista, se da por el surgimiento de tres causas. Uno, desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva. Dos, con el aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y tres, el surgimiento o la división de la sociedad en clases sociales antagónicas. Reitero, de conformidad con la concepción filosófica materialista, el Estado y el derecho surgen o tienen su origen en las tres causas que a continuación reitero. Uno, desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva. Dos, aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y tres, aparecimiento o división de la sociedad en clases sociales antagónicas. Estas tres causas indican los materialistas que dieron origen al surgimiento del Estado y el derecho. Hablemos a continuación del modo de producción esclavista, también denominado esclavismo. Recordemos que con el crecimiento de las fuerzas productivas y ese desarrollo de la primera gran división social del trabajo, van unidos a la aparición de los instrumentos de hierro, nuevas herramientas, armas, enseres domésticos de arada y de hierro y otros utensilios elaborados a través del hierro. A esta etapa también se le denomina edad de hierro. En esta edad de hierro surge el aparecimiento de masas de esclavos
carentes de todo derecho, que requirieron de normas que fijaran un control absoluto de la situación de los medios de producción a favor del esclavista. En este circunamiento de normas jurídicas va a aparecer el Estado, todos los casos y los casos de forma de su control, y comienzan a establecerse algunas normas de conducta para controlar este beneficio a través del Estado, y surge poco a poco el derecho como una primera expresión de regulación de conducta del ser humano en sociedad. En el modo de producción esclavista surge la policía, aparece el ejército, los tribunales y los jueces. Constituye entonces, jóvenes, el esclavismo la primera forma de organización política de la sociedad, pues en esta primera forma de organización política de la sociedad, que es el esclavismo, se consolida el Estado y el derecho, producto de la división de la sociedad en clases antagónicas y el aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción. Uno de los principales rasgos y características del esclavismo son los siguientes. Uno, recordemos que la protección de la propiedad privada es a favor de los esclavistas sobre los esclavos y de la propiedad propiamente del control de la tierra y sobre los medios de producción. Dos, el trabajo forzado de los esclavos para el enriquecimiento de los esclavistas, así como la consolidación y dependencia de trabajadores libres respecto a esa clase dominante que eran los esclavistas. Y tres, en este modo de producción esclavista existe una represión militar del Estado y de los esclavistas contra los estados y sobre los trabajadores libres. Con todo este movimiento del desarrollo de las fuerzas productivas, el levantamiento de los esclavos y ciertos sectores de trabajadores libres contra el abuso del poder y control de los esclavistas y las relaciones sociales de esta producción van dando lugar al surgimiento de un tercer modo de producción. Y a continuación hablaremos del régimen del feudal o modo de producción feudalista. Ese surge a finales del esclavismo y se inicia la incorporación del esclavo a la tierra. Al Estado se le confieren determinados derechos. Recordemos que en la época del esclavismo al esclavo era considerado como objeto, una cosa y un animal, no como un ser humano. Esas revueltas constantes de los esclavos para reivindicar su forma de ser seres humanos, esas revueltas dieron lugar a que los esclavistas se convirtieran en señores feudales y le otorgaran determinados derechos a los esclavos, convirtiendo lentamente a los esclavos campesinos siervos, es decir, campesinos adscritos a la tierra, pero con ciertos derechos como seres humanos. Las clases dominantes en el modo de producción feudal o también denominado feudalismo son tres clases. La clase dominante está constituida por la nobleza, representada en primer lugar por el señor feudal, el clero, es decir, la iglesia, príncipes, duques y patricios que constituían la clase dominante. La clase dominada estaba conformada por los siervos de la gleba, es decir, los campesinos adscritos a la tierra. Y existía una clase media que estaba comprendida por comerciantes, artesanos y oficiales. En el feudalismo, la iglesia toma un papel preponderante y de control absoluto sobre este modo de producción. La iglesia, con sus tribunales denominados de la Santa Inquisición, constituyó este régimen uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erigió y se estableció por 15 siglos el feudalismo. Y fue la iglesia una verdadera fuerza que ayudó
a supeditar a las grandes masas constituidas por los siervos de la gleba, es decir, los campesinos adscritos a la tierra. La iglesia constituyó en esta época de feudalismo un poder ideológico que dominó muchos sectores de la sociedad feudal, estando subordinados a la misma iglesia la ciencia, la instrucción, la moral, la educación y las propias relaciones familiares. La iglesia poseía una riqueza material tal que disputó en repetidas ocasiones el poder de los señores feudales seglares, es decir, que la iglesia quitó y destruyó a señores feudales por ese poder económico, ideológico que sostuvo sobre el control de todas las clases sociales de esta época. La renta en especie en este modo de producción consistía en que el siervo de la gleba, es decir, el campesino adscrito a la tierra, entregaba a cambio al señor feudal una porción de su trabajo para permitirle trabajar determinada parcela de la tierra. El señor feudal reclamaba parte de la parte de la tierra que cultivaba el siervo de la gleba como impuesto en especie, pero también el siervo de la gleba tenía que cultivar las grandes extensiones de tierra a favor del señor feudal. A finales del feudalismo aparece el pago en dinero que efectúa el siervo de la gleba al rey o al señor feudal. Los principios que inspiran al feudalismo son los siguientes: consolidación de la propiedad feudal sobre la tierra, consolidación de la propiedad privada sobre los instrumentos y medios de producción, y el siervo de la gleba, recordemos, como persona está adscrito a la tierra, como campesinos adscritos a la tierra. Una de las funciones del Estado feudal fueron las siguientes: una consolidación y defensa de la propiedad feudal sobre la propiedad parcial de la tierra de los siervos de la gleba, que están considerados como parte de la propia tierra, y propiedad privada sobre los medios de producción e instrumentos de producción. La obligación de los siervos de la gleba la mayor parte del tiempo de trabajarle a los señores feudales, más el tributo tanto personal como en especie y metálico que tuvieron que pagar como impuesto los siervos de la gleba a los señores feudales. Y en este modo de producción también manifestamos una abierta represión militar y terrorista de las acciones de las masas plebeas que se sublevaron sobre los abusos de la nobleza y sobre todo de los señores feudales. Con este análisis concluimos la primera fase de la concepción filosófica materialista expresada a través de formaciones económicos sociales, o también denominada por algunos autores modos de producción, que nos explican el origen y surgimiento del Estado y el derecho con base en esa concepción filosófica materialista. Y los dejo a continuación en el uso de la palabra para que ofrecen sus preguntas o dudas que puedan haber surgido sobre el tema desarrollado dentro de la misma. Alejandro René Hernández. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. Los siervos de la gleba básicamente eran los agricultores, los que cultivaban las tierras, ¿verdad? Sí, eran campesinos adscritos a la tierra que en su época anterior fueron esclavos en el modo de producción esclavista. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. A servirle. Edín Guerra, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Solo con una consulta, tal vez usted nos podría mencionar más puntualmente de qué periodo o qué tipo de sociedades fueron las que predominaron, las que sobresalen en cada modo de producción, considerando que en el feudalismo, pues ya mencionaba usted que dentro de las tres figuras importantes se encuentra la iglesia. Entonces, si nos podría comentar eso, licenciado. ¿De la feudalismo o de las
tres que platicamos, la de... Bueno, usted me va a ayudar. Como usted ya en economía, ustedes han llevado este tema de formación económico-social a través de los modos de producción. En la comunidad primitiva, ¿qué fue lo que existió? ¿Existieron clases sociales? ¿Sí o no? bueno, creo que ahí era algo, sí, pues era, todo era social. Pues. En la comunidad primitiva nunca existió clases sociales. Primer elemento. O sea que no podemos hablar no podemos hablar de Estado, no podemos hablar de sociedades antiguas. Uno, ¿existió la propiedad privada sobre los medios de producción en la comunidad primitiva? ¿Sí o no? No. 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 ¿Qué fue lo que existió en la comunidad primitiva? Ellos fabricaban sus propios instrumentos de trabajo para poder subsistir. Pero entonces la propiedad, ¿cómo era? Comunitaria o social. Propiedad colectiva en función social. ¿Estamos? Colectiva en función social. Ya. En la comunidad primitiva se dio por necesidades, como usted dice, para satisfacer sus circunstancias de vida, para poder subsistir sobre el frío al principio, sobre el ataque de las fieras, y su vida fue al principio muy limitada, porque los instrumentos de trabajo y los medios de producción eran muy exiguos, eran muy rudimentarios. Con el aparecimiento del fuego, pues fue uno de los grandes descubrimientos en la comunidad primitiva. Nuestros antecesores pudieron ir controlando más y desarrollando sus instrumentos de trabajo. Comienzan a tener un control sobre las fieras y comienzan a domesticar ciertos animales y comienzan a producirse instrumentos de labranza para el cultivo de la tierra, recolección de frutos. Conforme esto fue evolucionando, los hombres fueron dedicándose a la caza y a la pesca primitiva, dice. Ellos se dedicaban a crear esto y ciertos instrumentos de trabajo, y las mujeres y los niños se dedicaron al principio a la recolección de frutos silvestres, de cereales y a la producción de alimentos. Este desarrollo colectivo de necesidades materiales y espirituales del ser humano en la comunidad primitiva fueron afianzándose a buscar un modo de protección colectiva de sus propios intereses, y dan lugar al surgimiento de la sociedad, dice. Y al surgimiento de la sociedad surge el régimen gentilicio de la comunidad primitiva. Y aquí aparece la gens, que es la célula primaria de organización del ser humano propia del régimen avanzado de la comunidad primitiva. La gens se caracterizaba por grupos de seres humanos unidos por lazos de sangre o de parentesco, trabajo colectivo y comunidad de bienes, o sea, de servicio a sus propias satisfacciones. Varias gens se fueron uniendo y formaron a la tribu. La tribu es la organización superior del régimen de la comunidad primitiva. Dice que con el desarrollo, dicen ellos, de los instrumentos de trabajo, ya de control de una sociedad establecida, un grupo de personas dedicadas a la crianza de ganado y otro grupo de personas o tribus dedicadas a la ejecución de la agricultura de asada a la de arada, fueron dándose a la primera división social del trabajo, surgiendo las tribus pastoras y las tribus agricultoras, dice. Al principio, la línea de parentesco se establecía por la madre. Ese régimen se llamó matriarcado, porque la mujer daba el sustento de alimento a todo el conglomerado social. Pero cuando el hombre toma el control de la agricultura y la ganadería, va desplazando a la mujer en un segundo plano y toma el control él sobre los medios de producción, y surge el patriarcado. Entonces la línea de parentesco se establece, dice, a través del pater familia, o sea, del patriarca. Aquí, posteriormente, en la segunda división social del trabajo, dice que sufren los artesanos, los que comenzaron a elaborar instrumentos de trabajo y medios de sustento.
Con el exceso del consumo de la producción, surgen los mercaderes que comenzaron a intermediar esos medios de producción, que ya no dependían de la agricultura, de la ganadería ni de la artesanía. Aquí en esta circunstancia dice que va surgiendo el patriarca, la familia patriarcal, que comienza a apoderarse, dice, de los medios de producción excedentes, apropiárselos para que el mercadero los comercializa. Entonces miran que hay utilidades, que hay ganancias, y la familia patriarcal, al ver que había cierta forma de controlar el poder a través de los medios de producción, comienza a hacer la guerra a grupos minoritarios en aquel entonces, que eran grupos de gens. Se apoderan de sus excedentes de producción y comienzan, dice, a esclavizar a estos miembros de la gens. Y cuando comienza esto a esclavizarse, dice que en esa etapa, al final de la comunidad primitiva, va surgiendo la propiedad privada, y como ahí van a haber ya esclavos, surge la división social en clases sociales antagónicas y va dando origen a un modo de producción que se llama el esclavista. En el modo de producción esclavista sí ya estamos hablando de Estado y de derecho. Aquí hablamos de civilizaciones como los medos, los persas, los egipcios, los babilonios, hablamos de los hebreos, de Grecia, de Roma. Esos son expresiones de modo de producción esclavista, entre otras grandes civilizaciones antiguas, porque aquí ya surge el Estado y el derecho en su primera fase. Con la desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva, el aparecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción y la división de la sociedad en clases sociales antagónicas dan origen a este modo de producción. Estamos hablando de los estados antiguos, de las sociedades antiguas que les mencioné. Ahí estamos estableciendo el modo de producción esclavista. Dice que el modo de producción esclavista es la primera organización política de la sociedad, porque en esta surge y se consolida el Estado del Derecho por producto de la propiedad privada sobre la tierra, o sea, sobre la propiedad de los esclavos y esclavistas como clases sociales antagónicas. Y aquí estamos hablando ya del esclavismo a través de estas sociedades que les mencioné. Conforme las devoluciones de los medios de producción y las luchas constantes de los esclavos queriendo reivindicarse sus derechos como seres humanos, porque a los esclavos en el modo de producción esclavista eran considerados como objetos, como cosas, como animales, no como personas, no como seres humanos. Estas revueltas que se dieron a través de estos grupos desposeídos fueron dando origen a la destrucción del modo de producción esclavista y surge el modo de producción feudalista. Los esclavistas se convierten y pasan a tomar el papel de señores feudales. A los esclavos, para sosegarlos, les conceden ciertos derechos como humanos, como personas, ya los reconocen como seres humanos, pero quedan adscritos a la tierra para seguir produciendo a favor de la nueva clase social antagónicas que son los señores feudales. Y aquí dice que desaparece la nobleza como clase dominante, integrada por ¿quiénes? Por los señor feudal, el clero, es decir, la iglesia, los príncipes, los duques y los patricios, que conformaban la clase dominante. La clase dominada estaba integrada por los siervos de la gleba, aquellos que una vez fueron esclavos, que ahora son campesinos adscritos a la tierra en función de producción de los servicios del señor feudal. Y también existió una clase media constituida por una capa integrada por comerciantes, artesanos y oficiales. En el modo de producción feudalista, la iglesia tuvo un control absoluto del poder sobre este modo de producción. Este modo de producción duró 15 siglos y se desarrolla totalmente en la Europa feudal, en todos los estados de la Europa feudal. Ahí están el modo de producción feudalista. En este modo de producción feudalista, la iglesia tuvo el poder omnipotente. Recuérdense que aquí en este modo de producción privió como corriente filosófica del pensamiento el derecho natural cristiano, que indica que el Estado y el derecho son de origen divino, dado por un ser supremo que es Dios.
y la iglesia aquí constituyó uno de los pilares fundamentales en los cuales se erigió y se estableció por 15 siglos el feudalismo, y fue una verdadera fuerza que ayudó siempre a supeditar bajo la religión a los campesinos adscritos a la tierra, es decir, a los siervos de la gleba. La iglesia, por tener ese control omnipotente del pensamiento social, tuvo un poder ideológico que dominó muchos sectores de la sociedad feudal, estando subordinados totalmente a la iglesia, la ciencia, el conocimiento, la instrucción, la moral y las relaciones familiares. La iglesia, con ese poder sindica, tuvo tanta riqueza material de poder económico que disputó en muchas ocasiones el poder de los señores feudales y los destronó. Esto es lo que le puedo dar en resumen, compañero, de estos modos de producción y dónde se establecieron. El patriarcado carolina surge en el modo de producción de la comunidad primitiva. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? De mi parte no, licenciado, gracias. Muy bien. Jeffrey Ortega dice, lo que sobra entre los primitivos son los ganaderos agrícolas que se hicieron vendedores, comerciantes, se les llamó patriarcado. Con el patriarcado surge cuando el hombre toma el control sobre la producción, sobre los instrumentos y medios de producción, indiqué, cuando comienza a controlar el uso de la crianza de animales, o sea, de ganado, y el uso del cultivo de la agricultura de arada a la agricultura de asada a la agricultura de arada. Entonces surge la primera división social del trabajo, donde surgen las tribus pastoras y las tribus agricultoras. Posteriormente surge los artesanos como la segunda división social de trabajo, que eran los que elaboraban los instrumentos de trabajo. Y posteriormente surgen los intermediarios, los mercaderes, que surge con la tercera división social del trabajo. Entonces, con esa primera división social del trabajo, surge el patriarcado. El hombre toma el control absoluto de la familia y deja en un segundo plano a la mujer, y la línea de parentesco se establece por el padre, o sea, por el patriarca. Hasta la presente fecha está este sistema de patriarcado, que el apellido en el sentido del parentesco de sangre lo da el hombre, el patriarca. Ahí viene la palabra patriarca. Bien, otras preguntas, jóvenes. Erin, escucho. Gracias, licenciado. Al inicio de la sesión mencionaba del materialismo histórico y el materialismo Dialéctico. dialéctico. Son las dos vertientes en las cuales se subdivide la concepción filosófica materialista. ¿Podría indicarme la diferencia o de qué se trata cada una? Es que no le comprendí muy bien. Usted me lo va a indicar, Erin, porque así no me da a entender. El materialismo dialéctico se fundamenta en el método científico. ¿Y qué es lo que estudia el método científico? A ver, teoría de la investigación, Erin. ¿Qué es lo que estudia el método científico? Porque eso ya lo tuvo que ver esto en teoría de la investigación. ¿En qué se fundamenta el método científico? Adquirir conocimiento a través de la investigación
a través de varios métodos, por ejemplo, la observancia. La observación, el análisis, comprobación y ¿qué más? Verificación Y Ok. conclusiones. y conclusiones. O sea, la verificación de los hechos a través de la práctica social, que da la conclusión, dice la compañera. Entonces, el materialismo histórico, al basarse en el método científico, se basa en la comprobación, en la investigación, en la verificación de los hechos concretos, demostrarles a través de la práctica social. El materialismo dialéctico nos va a explicar todo eso, por qué se transforman las cosas, por qué surgen los fenómenos sociales, por qué de las causas, para darnos una explicación lógica y concreta de la evolución del pensamiento del ser humano a través de todo el conocimiento que se denomina actualmente ciencia. Y esto lo realiza la dialéctica, que es el desarrollo del conocimiento humano de lo inferior a un conocimiento superior, para conocer el cambio, la transformación y la evolución del pensamiento del hombre a través del tiempo. O sea, que la ciencia se demuestra a través del método científico, que es el elemento básico de la dialéctica materialista. Esto es lo que, en primer plano, lo que estudia el materialismo dialéctico, el método científico. Ahora, el materialismo histórico estudia la evolución del ser humano en sociedad, el desarrollo de la sociedad, del conocimiento y la evolución del hombre a través de toda la forma de satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales a través del tiempo, o sea, a través del progreso social. El materialismo histórico, en pocas palabras, lo que estudia son los sistemas de producción sociales del hombre, en lo cual indica el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción a través de métodos económicos. Ahí es lo que estudia el materialismo histórico, que sus fundadores de este pensamiento ideológico es Carlos Marx y Federico Engels. Son los que estudian el materialismo histórico, que indica que la sociedad, a través de su evolución humana, ha pasado a través del desarrollo de satisfacciones materiales y espirituales a través de formaciones económicos sociales, es decir, sistemas o modelos de conducción de la creación de los estados y la producción del derecho a través de esas fuerzas productivas y esas relaciones sociales de producción que ustedes en economía le denominan formación económica social. Eso es lo que estudia el materialismo histórico. ¿Y cómo lo va a comprobar el materialismo histórico? Toda esa evolución de evolutiva histórica del hombre en sociedad. A través de sistemas económicos o formaciones económicas que algunos autores le denominan modos de producción, que es lo que hemos estado analizando evolutivamente, cómo para ellos fue surgiendo la propiedad privada, los medios de producción y en el caso específico del tema nuestro, el origen del Estado y el derecho conforme la concepción filosófica materialista. Esta es la diferencia entre A y B. Excelente, licenciado. Ahora sí me quedó más claro. ¿Te quedó claro? Claro, bueno. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Con relación al materialismo histórico, pues es el estudio de los modos de producción. Que se llaman formaciones económicos sociales también, así es. Que ustedes en economía le llaman sistemas económicos o formaciones económicos sociales. Sí, pues estudia la evolución de la sociedad a través de estos modos de producción. De las relaciones sociales de producción y de las fuerzas productivas a través del tiempo. Sí, y el materialismo dialéctico, pues es con la aplicación del método científico. El estudio y análisis específico del método científico. Así es, Eri. Listo, gracias, licenciado. Esa es la diferencia entre A y B. Laura y Sebastián. Licenciado, entonces, el materialismo dialéctico usa el método científico para Eso estudiar. Es fundamento. Exacto. Ajá, utiliza el método científico para estudiar la sociedad. Ajá, y el pensamiento evolutivo del hombre a través de la ciencia y del conocimiento. Ok.
Y el materialismo histórico utiliza los sistemas de producción social. Exactamente, la evolución del hombre a través de las relaciones sociales de producción y sus fuerzas productivas para transformar a la naturaleza a su servicio. Muchas gracias. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entiendo, licenciado, de que lo que es la propiedad, el derecho, el nacimiento, la propiedad privada, el derecho, el Estado como tal y las primeras formas de organizaciones nacen ya finalizando lo que es la comunidad primitiva. Ajá. Y se va desarrollando cuando empieza la parte la comunidad esclavista o el esclavismo como tal, y toma una nueva forma cuando se empieza a dar el régimen feudal. Ahí ya está consolidado. Esas tres partes que es como que la esencia del derecho como tal, ¿verdad? Que se habla de la propiedad privada, el Estado y el derecho. Ajá. Es que los materialistas, sí, correcto, como usted lo dice, la concepción filosófica materialista y los materialistas dicen que el Estado y el derecho surgen en una etapa histórica siguiente. Dice primero cuando aparece la desintegración del régimen gentilicio de la comunidad primitiva. ¿Qué quiere decir? Cuando va apareciendo el esclavismo. Con el esclavismo sabemos que se desintegra el régimen gentilicio de la comunidad primitiva. A desintegrarse el régimen gentilicio de la comunidad primitiva, te recuerde que el patriarca se apoderó de los medios de producción y surge la propiedad privada. Entonces ahí surge el segundo elemento, aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción. El patriarca comienza a esclavizar gente de la gens para ponerla bajo servicio, bajo su control. Entonces ya surge la división social, dice que la división de la sociedad en clases antagónicas. O sea, estos tres elementos dan el impulso del avance para el aparecimiento de la comunidad primitiva. En esa fase histórica de la sociedad, dicen los materialistas que aparece el Estado y el derecho. Gracias, licenciado. Muy bien, José. Solo como una observación. Algunos compañeros han estado preguntando tres cosas básicas. ¿Qué temas entran para el primer examen parcial? ¿Cuándo posiblemente comienzan los primeros exámenes parciales? ¿Y qué es lo que hay que estudiar? Bueno, los temas que vamos a evaluar para el primer examen parcial son los que conforman la primera unidad. ¿Cuáles son los que conforman la primera unidad o el módulo 1 de su programa de estudios? El tema de hombre, sociedad, Estado y derecho. Y 2, el tema de origen y esencia del Estado y el derecho conforme la concepción filosófica idealista y lo que estamos viendo a su inicio hoy con la concepción filosófica materialista. En su libro de elementos fundamentales del derecho, este colorcito naranja, ustedes tendrían que estudiar hasta la página 49, donde concluye el laboratorio de la primera unidad con la pregunta número 72. Hasta ahí entraría el primer examen parcial. Extraoficialmente jóvenes, que solo falta el visto bueno de decanatura, los exámenes parciales en su primera fase para ustedes comienzan el 28 de febrero, o sea, el martes de la próxima semana. Y el nuestro, que es el específico del curso de Introducción al Derecho 1, en ese proyecto está integrado para efectuarlo el día 10 de marzo. El día 10 de marzo sería el examen nuestro, si se sale autorizado por junta directiva y decanatura de la facultad. Para que tomen nota, por favor, y comiencen a leer su libro de elementos fundamentales de la ciencia del derecho y analizar todo lo que hemos aplicado en estas jornadas virtuales. No sé si tengan alguna pregunta o duda sobre esto. No, licenciado. Va, muy bien. Y para los que no han comprado su libro, siempre está a la venta, jóvenes, para que lo puedan adquirir. No sé si tengan alguna pregunta adicional o algo que Luisa Fernanda. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo tengo una duda con respecto a la compra del libro. Sí. Es que cuando lo fueron a comprar, yo no
no le di a mi papá el número de carnet. Pero no Luisa. sé si se lo doy ahorita o no hay ningún inconveniente de que no lo haya dado. Si quiere me lo manda al WhatsApp del curso, por favor, de la sección C, con su nombre y apellido completo y su número de carnet para anotárselo en el listado. Ah, ok, gracias. Por favor, sí. Licenciado, yo al comprarlo también lo único que me faltó poner fue la sección. No sé si también le puedo mandar la información. También, por favor, me pone su número de carnet, su nombre y su sección para agregárselo. Porque Gracias, eso van a ser, licenciado. son controles que llevamos para el trabajo de laboratorio de la segunda unidad. Gracias, licenciado. Para servirle sus... Sí. Licenciado, al comprar el libro, como mandé al link que lo fuera a comprar y se me olvidó dar la sección, solo le dieron un número y por ahí mandé la información, no sé si está bien. ¿A quién se la...? Pero ya la envió la sección. Sí, Bueno. le di el número del libro, la sección y mi nombre completo. Bueno, eso se anotó en un listado, Evelyn. No tenga pena. Está anotado en un listado. Va. Está anotado en un me listado. dijeron que tenía que escribirle al número que Ajá, le en un mandaste. listado, su sección, su carnet, nombres y apellidos y número de registro del libro que le correspondía. Ese es el control que vamos. Va. Gracias. Muy bien, Evelyn. Así es. Licenciado, perdone, yo también mandé a comprar a alguien, pero no le di mi sección. No sé si se lo puedo enviar por el grupo de WhatsApp. Por favor, así se lo anotamos. Gracias. ¿Y qué día lo compraron? ¿Si fue el sábado o fue el día entre semana? Muy bien, fue entre semana. Ahorita lo envío. Correcto. Va muy bien, correcto. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? ¿O ya consideran que podemos ya retirarnos? Los que tienen el libro, el día sábado yo mandé un mensaje en WhatsApp, los estuvo firmando a los que tenían ya el libro de otras ediciones. El sábado se lo firmé. Bueno, entonces con esas firmas es suficiente, Heidi Rodas, no hay problema. Bien. Dando la observación, nos retiramos, jóvenes. Feliz noche y continuaremos el día miércoles con la segunda parte de la concepción filosófica materialista. Hasta la próxima, jóvenes. Buen descanso. Gracias, licenciado. Buenas noches.